y anda coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención y aprenderse toda la lección. Bueno, pues continuamos avanzando en nuestro estudio de este trimestre. Bueno, con un descanso en Cristo, que es el tema central. En la semana pasada habíamos visto el costo del descanso, habíamos visto la historia de David en su error con Betsabé y lo que, bueno, le significó en su vida personal hasta que encontró el descanso en el Señor. Y hoy vamos a ver una invitación de Jesús, una invitación preciosa, ese venid a mí, todos los que estéis cargados y cansados y yo os haré descansar. Es una invitación que me vais a permitir leer. Está en el libro de Mateo, en el capítulo 11 y en los versículos del 28 al 30, que dice: venid a mí todos los que estéis fatigados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pues sobre estos versículos vamos a pivotar en esta mañana, pero antes, como sabéis, nos encanta la Escuela Sabática Light, que nos centra, nos pone en su sitio, nos hace un resumen rápido de toda la semana y nos da acceso para poder empezar a debatir. Así que, David, cuando quieras, la Escuela Sabática Light. Lección 5. Venid a mí. ¿Han jugado alguna vez a cumplir un reto atados a otra persona? Sí, es un poco desesperante. Si uno no coordina con su compañero, se puede caer. Así es. El secreto para avanzar atados a otra persona es permitir que uno de los dos tenga el control mientras que el otro sigue confiadamente las instrucciones del líder. Si ambos quieren mandar, será un completo desastre, pero si logran coordinar, tendrán grandes ventajas. Al momento de transportar cosas, por ejemplo, ya no serán 2, sino 4 manos, y a la hora de cargar peso, se pueden dividir las cargas. ¡Qué buen secreto! Ya podemos formar el equipo ganador. Muy bien, para algunos animales de carga no se trata de un juego. Trabajar atado a otro animal puede ser un alivio enorme para ambos. Pensemos en 2 bueyes usados para arar la tierra. Cuando trabajan atados el uno al otro, se les denomina yunta. ¿Y cómo son atados? A través de un artefacto de madera llamado yugo. El yugo se engancha en el cuello de cada animal y en el centro del artefacto se sujeta el timón del arado. Cuando ambos avanzan sincronizadamente, van arando la tierra, así que el esfuerzo es compartido por ambos bueyes. Creo que ya existen máquinas para eso. ¡Sí! ¡Pobres bueyes! Bueno, en los días de Jesús no había máquinas como las que tenemos hoy, así que las yuntas de bueyes eran muy comunes para arar la tierra. Lo curioso es que Jesús usó la metáfora del yugo para invitarnos a descansar. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta sí que es una maravillosa promesa. Al fin y al cabo, ¿quién no se ha sentido agobiado a veces, no necesariamente por el trabajo en sí, sino por la carga y la fatiga pesada que conlleva la vida misma? Jesús aquí nos está diciendo que Él sabe por lo que estamos pasando y que si se lo permitimos, puede ayudarnos. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué debemos hacer para obtener el descanso que Jesús nos ofrece? En primer lugar, aceptar la invitación. Seamos claros, Jesús siempre hablaba con amor, pero en ocasiones sus palabras eran tan francas y directas que resultaban duras para sus oyentes.
Antes de su famoso llamado al descanso, se registran algunas palabras duras del Maestro. Al principio del capítulo 11 de Mateo, lo vemos metiendo el dedo en la llaga. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás: tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Si vamos a la mitad del capítulo, le veremos denunciando a las ciudades que no se arrepintieron. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Y tú, Capernaum, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y de repente, al final del capítulo, da un giro de 180 grados, eleva una oración y hace ese hermoso llamado al descanso. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese giro tan abrupto en su discurso? Oigan bien, nosotros solemos decir que todo está bien, aunque en realidad todo esté mal. Entonces hay que oír unas cuantas verdades para que sintamos la necesidad de ayuda. Eso fue lo que hizo Jesús. Mostró la realidad para que reconocieran su necesidad de descanso en Cristo y luego los llamó a descansar. Aceptemos nuestra realidad. Vivimos corriendo de un lado a otro. Le dedicamos poco tiempo a lo que realmente importa. Algunos ponen hasta a su madre en 2X en el WhatsApp porque no tienen tiempo ni de escuchar sus mensajes. Hola, mijito, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Si desayunaste bien, mira que por estar corriendo a veces no desayunas. Te vas a enfermar si sigues así. Es importante que escuchemos bien los mensajes de mamá. Y más importante aún, que sintamos la necesidad de descanso en Cristo y aceptemos su invitación. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. En segundo lugar, tomar su yugo. Al aceptar la invitación, nos dirigimos a Jesús con nuestras cargas. ¿Qué ocurre entonces? El Señor nos dice: hasta aquí vas a llevar esa pesada carga. Tus pecados te son perdonados. De tus problemas me encargo yo, y de tus afanes no te preocupes. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¡Qué lindo! Ir a Jesús es un alivio. ¿Y luego nos vamos ligeritos y sin carga? No, Señor. Aquí es donde empieza lo interesante. Después de liberarnos de nuestras cargas, Jesús nos invita a tomar su yugo, a hacer una yunta con Él. ¿Como los bueyes? Sí, de eso se trata la metáfora. Si nos alejamos de Jesús, volveremos a acumular una pesada carga. Entonces Jesús nos dice: no te vayas, engancha mi yugo a tu cuello y caminemos juntos, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Lo notan? Jesús no quiere que lo utilicemos como un depósito de carga, de donde nos alejamos vez tras vez y solo regresamos para descargar. Jesús quiere ser nuestro compañero de fórmula, conformar con nosotros un equipo ganador. Oigan bien, siempre hay una carga que llevar. Caminar con Cristo implica luchar contra el pecado, enfrentar pruebas, burlas, persecución, dedicar tiempo a Dios y a la predicación de su palabra. Pero créanme, esa pequeña carga es muchísimo más llevadera que la carga que arrastramos lejos de Dios. Y mejor aún, esa pequeña carga no la llevaremos solos, quedará sujeta al centro del fácil yugo de Cristo y la llevaremos junto a Él. Y en tercer lugar, aprender del líder. ¿Recuerdan cuál es el secreto para avanzar cuando estamos atados a otra persona? Permitir que uno de los dos tenga el control, mientras que el otro sigue confiadamente las instrucciones del líder. Correcto. Y en nuestra yunta con Cristo, ¿quién creen ustedes que debe asumir el control? ¡Jesús! Así es. Tomar el yugo de Cristo significa que debemos ceder el control de nuestras vidas a Jesús. Seamos sinceros. Ceder el control es una de las cosas que más nos cuesta en la vida cristiana.
pero entendamos que es Jesús quien puede conducirnos de manera segura. ¿Y qué creen que ocurre en el proceso? Algo maravilloso. Mientras caminamos al lado de Jesús, mientras vemos al líder en acción y seguimos sus pasos, aprendemos de él y llegará el momento en que lo conoceremos tanto que será fácil sincronizar nuestros pasos, nuestros movimientos y hasta nuestros pensamientos con el supremo líder de nuestras vidas. Por eso tomar su yugo también implica aprender de él. Aquí hay algo bien interesante. Jesús dijo que todo lo que hacía lo aprendió del Padre. Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Por decirlo de alguna manera, Jesús hizo una yunta con el Padre, se sujetó a su voluntad, fue manso y humilde, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora nos invita a hacer una yunta con Él para que nosotros también aprendamos. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Lo notan? El verdadero descanso lo alcanzaremos finalmente cuando seamos como Cristo, mansos y humildes de corazón. Reconozcamos que tenemos necesidad de descanso y vayamos a Jesús. Tomemos su yugo para caminar con Él. Aprendamos del supremo líder hasta llegar a ser mansos y humildes como Él, y entonces hallaremos descanso para nuestras almas, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Bueno, pues como siempre, la Escuela Sabatica Light nos centra en el tema de la lección. Vamos a saludar a Esther, que se ha incorporado hace un segundito. Esther, quiero darte las gracias porque nos has visto desprotegidos, desvalidos aquí. Y has dicho... De vacaciones, de agosto. Vamos a ir. Has dicho, voy a echaros una mano y yo lo agradezco, estamos bien. Gracias por la mano que nos echas, porque, claro, una voz más siempre es interesante. Se nos presenta una escuela sática preciosa. A mí me ha encantado. Me encanta cómo Jesús empieza, porque ya lo decíamos la semana pasada, Jesús no nos da jabón, ni oculta nuestras cosas, ni las disimula, ¿verdad? Ese capítulo 11 de Mateo, Jesús empieza diciendo la situación real de las personas, que es, estáis alejados de Dios, estáis haciéndolo mal, no os estáis arrepintiendo, vuestra vida o cambia o no vais a hacer nada, pero en ese discurso que es tan fácil quedarse, ¿verdad? En el de lo estás haciendo mal y ahí te vas a quedar hundido, Jesús le da un giro y le da la solución. Muchas veces nosotros nos quedamos en ese discurso, en el qué mal lo haces o qué mal lo está haciendo no sé quién, pero Jesús siempre busca lo que nosotros debiéramos de buscar, que es la restauración, el restablecimiento, nuestro bien. Y llega un momento en que les pone un ejemplo que en aquella sociedad agrícola lo entendieron a la primera, ¿verdad? Cuando les dijo ese, venid a mí los que estéis cargados y cansados y yo os haré descansar. Bueno, vamos a empezar por ahí. ¿Quién de nosotros no está cargado y cansado? Yo creo bueno, ahora mismo cargados no. Y cansados no deberíamos. Bueno, hay cargas psicológicas, Felipe, mucho peores que las físicas, ¿eh? Eso te iba a decir yo. A mí sabéis que los que me conocéis me gusta mucho utilizar la versión de la palabra para leer la Biblia. Y la versión de la palabra cargado la cambia por agobiado. Quizás sea una palabra que llega más a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Dice el versículo 28, venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados. Es decir, ¿por qué? Porque como tú dices, a lo mejor ahora el trabajo no es tan físico como en tiempos de Jesús, ¿no? Pero quizás la carga y el estrés que se genera ahora mismo que se nos generan a muchas personas, ¿no? Puede ser incluso más nocivo que esa carga física. Es que probablemente lo peor sea esa carga mental
que es la que nos derrumba. Porque cuando tú estás cargado físicamente, nosotros nos fuimos, hace 2 semanas nos hemos ido a Pirineos y hemos estado andando por la montaña, haciendo rutas de 20 kilómetros, que físicamente te cansa, pero llegas a la cama, te acuestas, duermes como un angelito y a la mañana siguiente te levantas nuevo. Pero cuando tienes algo que te pesa en el alma, que lo que te pesa es esa carga emocional, esa carga mental, durante el día vas arrastrando y llegas a la noche y no duermes y te despiertas y no encuentras paz. Esa es la carga, el agobio al que yo creo que se está refiriendo Jesús, porque él estaba hablando del no arrepentirse, de una situación que tiene que ver con mi condición mental, más que con la física, que la física, con 8 horas de sueño como mucho, nos restablecemos. No sé, el resto... Esther. Sí, en ese sentido, creo que tengo una conexión inestable, pero si no me cambiaría a otro wifi. Fijaos que nos hemos acostumbrado a estar en una sociedad en la que estar cansados es lo normal. Se habla del síndrome del burnout, la gente que está quemada de trabajar. Hablamos de síndrome prevacacional, de síndrome postvacacional, de toda una serie de síndromes que tienen que ver también con cómo nos sentimos, cómo nos vamos a sentir. Y de hecho ya programamos, ¿no?, que vamos a estar cansados, que vamos a estar agobiados. Me encanta la traducción. Y es verdad que nos hemos acostumbrado a un nivel de cansancio. Se habla de estrés, se habla, ¿verdad?, de los efectos que el estrés tiene, de enfermedades derivadas del cansancio, y resulta que tenemos toda una serie de herramientas y toda una serie de posibilidades de quitarnos trabajo del medio, porque ahora ya no lavamos en el lavadero, que nos lava la lavadora, y sin embargo, cuantas más herramientas tenemos, más cansados estamos, más agobiados estamos, y ahora hasta los niños están cansados. Los niños tienen sobreesfuerzo, sobrecarga, llevan una mochila gigantesca llena de libros que les cansa, tienen horas de deberes, están cansados, hasta los niños están cansados. Y nos hemos probablemente acostumbrado a estar cansados. Eso nos va pasando una factura tremenda, acabamos incluso enfermos de cansancio y sin embargo, ¿verdad?, parece que no encontramos como sociedad la solución a todo esto. En la actualidad, vamos mucho más allá que aquel momento en el que efectivamente el cansancio se podía asumir como ese esfuerzo físico, ese trabajo de los bueyes, ese yugo, etcétera. Estamos en una dinámica completamente diferente y de hecho es agotadora, porque la sociedad en la que vivimos es agotadora. Con lo cual, esta lección yo creo que es francamente actual y francamente útil, ¿verdad? Nos dice en el YouTube, Alberto, dice, yo os haré descansar, no descanso de nuestra carga diaria, sino de la carga de pecado. Él hace ligera mi carga, elimina el pecado y nos hace descansar sin pecado. Yo creo que Jesús se está refiriendo a esto, está hablando de ese pecado que nos agobia y les está diciendo estás tirando tú solo con el arado de tu vida, estás cargado, estás derrumbado, haz una yunta conmigo, ponte conmigo y vamos a orar juntos. A mí me encanta el ejemplo este de la yunta, porque el esfuerzo se comparte, pero aquí no tiran 2 bueyes iguales, ¿eh? Aquí hay un buey de 500 kilos, que es Jesús, y un bueyecito de 80, que soy yo, y que ha decidido asociarse conmigo. Por eso me dice que es ligera su carga, porque lo único que tengo que hacer es caminar a su lado, seguir enganchado en la yunta junto a él, andar junto a él, y él es quien facilita todo en mi vida. A mí me parece un ejemplo genial este que Jesús pone allí para que ellos entiendan que no pueden seguir batallando solos, que esa lucha que tienen contra el pecado, contra su vida, no es algo que puedan vencer por sí mismos, que necesitan depositarlo en Jesús y entonces empezar a vivir, porque cuando se deposita nuestra carga de pecado, nuestra mochila que todos arrastramos en Jesús, empezamos a obtener vida y empezamos a saber lo que es vivir y encontrar ese descanso, el emocional, el mental, el físico incluso, que tanto ansiamos. Por eso Jesús dice, ligera es mi carga, ¿verdad? Porque con él, cuando lo que más nos pesa, que es ese pecado, como nos dice Alberto, en nuestra vida, cuando lo depositamos en Jesús, el resto no tiene importancia. El resto solo es... Es tranquilizador, ¿verdad, Richard? Solo es caminar, sí. Es tranquilizador porque te ofrecen el compartir esa carga, pero al mismo tiempo requiere de esfuerzo porque eso necesita
soltarte. ¿Quién es en un principio tan confiado como para decir mis problemas los dejo en tus manos? A vosotros nos pasa eso, que yo quiero solucionar mis problemas, yo quiero controlar la solución que necesito para mí. Y Jesús te está diciendo, tío, déjate ayudar, olvídate de que esto es casi imposible de solucionar y cuenta conmigo. Déjame ir, darte la solución que necesitas para... Entonces eso requiere de aprendizaje, desde luego. Mucha paciencia por parte de Cristo y de mucho aprendizaje por parte nuestra. Pero también es verdad que hay, y eso os pregunto, cuando nos encontramos con cargas que se hacen muy pesadas porque no es directamente tuya. A ver si me explico. Por ejemplo, circunstancias que puedan estar viviendo alguno de vuestros hijos. Es tu carga, porque es tu responsabilidad, es el tesoro que Dios ha puesto en tus manos y tú lo ves y dices, qué carga se me hace el no saber solucionar esto o el no poder, cuando depende de ti solamente, de algo tuyo, pues, pero es que cuando estás hablando de no, creo que no sé muy bien explicarme esto porque no sé si me llegáis a entender. Pero es que, Entenderte claro, te estamos entendiendo, ¿eh? Pero es que, claro, depende de la decisión de tu hijo en el asunto que sea, pero no deja de ser tu carga. Y en esa carga, tu decisión no es la que prima. Es que a veces, David, nos cargamos con cargas que no son nuestras, porque nuestros Claro. hijos toman sus decisiones. Y tienen su yugo. Sí, y ellos deciden cómo quieren arar, si quieren arar solos o quieren arar al lado de Jesús. Y nosotros es verdad que estamos ahí para recordarles continuamente lo que tienen que hacer, pero no podemos asumir su carga, no podemos cargarla sobre nosotros. Yo creo que eso es un plan del enemigo, el que nos sintamos culpables, que intentemos cargar con eso, que no es responsabilidad nuestra, porque nosotros ahí sí que no tenemos poder de decisión. Claro. Y lo que hace es hundirnos. Esas cargas son las que nos hunden, esas cargas que no son nuestras y que no podemos aligerarlas ni hacer nada con ellas. Lo único que podemos hacer es nuestra preocupación como padres, depositarla en las manos de Jesús En las manos de Jesús. y confiar en Jesús. Poco más. Claro. Y también es verdad, al hilo de lo que dice David, ¿no? Que probablemente nos falta muchas veces ser conscientes de una cosa, y es que todos estamos cargados. Lo que pasa es que las cargas son diferentes. Es muy difícil entender la carga de los demás, es cierto. Entonces, muchas veces efectivamente hacemos nuestras también las cargas de los demás sin ser muy conscientes de lo que está ocurriendo. Y yo lo decía al hilo de lo que al principio, que no era mucho más global que la, evidentemente, experiencia espiritual. Es cierto que hay cargas de muchos tipos y todos tenemos probablemente una combinación de todas ellas. Nosotros hablamos desde la perspectiva de la carga de la culpa, ¿no? Del pecado, de toda esta cuestión de esta dimensión espiritual, pero estamos rodeados de gente cargada y de gente que tiene muchos agobios. Y hay agobios de todos los tipos y todos tenemos, ¿verdad? Sufrimos la combinación de nuestras propias cargas, las cargas de los demás. Estos días alguien me recordaba el texto de sobrellevad los unos las cargas de los otros también, ¿verdad? Y bueno, que tenemos también que apoyarnos y soportarnos, pero bueno, soportarnos en el sentido de intentar ayudarnos unos a otros y llevar también cargas juntos. Esa también es una realidad. Nosotros estamos también llamados a ayudar a los demás con su carga. No hay que equivocarnos de yugo, sino a ayudarnos todos. Es una realidad, creo, sinceramente. Y el problema sería que alguien no reconozca que tiene cargas y que a lo mejor esté confundiendo también su cansancio. ¿Quién no está harto? ¿Quién no está cansado? Seguro que todos los oyentes que tenemos ahora mismo, espectadores que tenemos, que nos están escuchando, dicen, pues yo tengo, mira, te cuento, 20 toneladas, ¿no? Y algunos asumimos cargas a lo mejor de hace muchísimo tiempo, que pesan muchísimo y no sabemos cómo soltar lastre. Y es algo tan global, ¿verdad? O sea, ¿quién no tiene tropecientas cargas y quién no tiene a su lado a alguien que tiene una carga que no sabe qué hacer y cómo nos apoyamos? Es algo tan global esto que es importante que pensemos en ello
para cuidar nuestra propia carga, pero también para saber cómo echar una mano a aquel que no sepa qué hacer con la suya, porque hay lastres que soltar abundantes, ¿verdad? Todos tenemos nuestras mochilas, ¿verdad? Y a veces, como dices, Esther, no hay forma de soltarlas. Y bueno, para eso están también los especialistas. Sí. No es ningún problema acudir a un especialista para que te ayude a soltar esas cargas bueno, que a veces no sabemos cómo hacerlas. Y no tiene que ver esto con que dejes de tener fe en Jesús. O sea, se pueden hacer las dos cosas. Uno, cuando está enfermo, va al médico y confía en Cristo. Las dos cosas. Pues a veces hay que acudir a especialistas, que hay esos psicólogos y estos psiquiatras que a veces necesitamos soltar cargas o terapeutas familiares o bueno, hay cantidad de gente especializada en todo esto para ayudarnos a soltar lastres que tenemos ahí. De lo que tú estabas diciendo, David, a mí hay algo, porque todos tenemos hijos y tenemos nuestras cargas, nuestras mochilas acopladas. Hay algo que a mí me dio mucha paz hace mucho tiempo. Y es la historia de Manoa, que me parece una historia preciosa. Manoa era un hombre que hizo todo lo correcto y que tuvo un hijo bueno, que le salió un poco torcido, vamos a decirlo así, ¿verdad? Sansón no fue ningún regalo para Manoa. Tanto lo deseaban él y su esposa y no fue ningún regalo. Durante su vida, la Biblia habla de Manoa como una persona recta, una persona correcta, que enseñó bien a Sansón, pero Sansón hizo lo que quiso. Y yo creo que Manoa oraba por él todos los días y seguramente depositaba su carga en Dios, que es el único que podía hacer algo. Manoa murió y su hijo era un perdido, ¿verdad? Si todos volvemos a la situación, hacía lo malo, estaba con Dalila, no era para nada el líder que él había soñado que sería en el pueblo de Israel. Bueno, pero seguía en las manos de Dios y Dios seguía trabajando en Sansón. Algún día cuando resucite Manoa, se encontrará allí en el sepulcro al lado suyo a su hijo, que fue enterrado junto a él, resucitado también. Tenemos que depositar nuestras cargas en Jesús, depositarlas en Dios, que Él es quien puede hacer donde nosotros no llegamos. Y no tenemos que coger las cargas de nuestros hijos, porque nos van a ahogar, porque no tenemos poder de decisión. Sí que podemos llevarle a Dios nuestra inquietud, nuestra preocupación, aquello que nos duele, presentárselo al Señor y que el Señor sea quien resuelva y quien decida y que nos dé la paz que nosotros también necesitamos. Pero cargar con cargas que no son nuestras, de nuestros padres, de nuestros hijos, no debemos de hacerlo. Ya, por lo menos eso creo yo, ya bastante tenemos con lo que tenemos cada uno, con sus mochilas, para intentar coger mochilas de otros. Para eso tenemos a nuestro hermano Jesús, que él sí que es capaz de llevar las mochilas de todos. Tenemos a un Andrés con nosotros. Esto la mayoría no lo vais a entender, pero aquellos que hemos hecho vivacs con los exploradores, teníamos un hermano en la iglesia que nos vino desde México, que era un 2x2, era cuadrado. Y según los niños se nos iban cansando, él iba cargando sus mochilas. Y terminaba el vivac con 4 o 5 mochilas encima de él, andando como una torre de mochilas para descargar a los niños. Eso es Jesús para nosotros. Él es quien puede descargar nuestras mochilas y quien puede darnos la paz que necesitamos en la seguridad de que lo que ocurra va a ser lo que Él está al frente, lo que Él dirija. Y tenemos que aprender a vivir confiados en Jesús, en que Él es quien puede hacer y que nosotros no podemos hacer más que depositar nuestra carga y la de nuestros hijos en sus manos. Bien. Hay algo que decía antes, que me gusta mucho el texto bíblico, que es el hecho de que Jesús nos confronta. Jesús nos dice nuestra situación, porque yo creo que nos quiere hacer ver nuestra situación real. Y es que nuestra situación real es que por nosotros no podemos obtener solución para nuestra vida.
Nosotros podemos intentar arar solos, ¿verdad? Pero vamos a estar cansados, agotados. Y Jesús lo que quiere es, mírate, mira tu incapacidad y cuando veas tu incapacidad, pues a partir de ahí ya puedo trabajar contigo, ya puedo hacer algo. No sé el resto que pensáis de esto, por qué Jesús empieza primero dando un palo así en condiciones para luego decir, bueno, hasta aquí es como están las cosas, pero ahora yo tengo algo que deciros. Yo creo que más que un palo es una llamada de atención. Yo si tuviese que retraducir el texto, ¿no? Lo leería más como que Jesús lo que nos dice es, yo sé lo que te pasa y yo puedo y quiero ayudarte, ¿no? Lo que pasa que a veces pues nos cuesta entender las cosas, ¿no? Y aunque todos podemos tener la confianza en que Jesús puede ayudarnos, ¿no? Es complicado. Y por eso le tiene que explicar a los oyentes que estaban en ese momento, ¿no? Escuchando, ponerle el ejemplo del yugo, ¿no? Porque como ha hecho risa, era una sociedad agrícola, ¿no? Y probablemente entendieron a la primera cuál era la idea, ¿no? A mí, por ejemplo, del vídeo que hemos puesto para introducirnos de la clase Áutica Live, me ha gustado mucho el ejemplo que han puesto, ¿no? Yo, por ejemplo, por mi trabajo, ¿no? Que sabéis que soy docente, durante mucho tiempo he dado clases de educación física y yo planteaba juegos de coordinación por parejas, ¿no? Donde tenían que hacer algo en común, ¿no? Incluso a veces les ataba los pies, ¿no? Les ataba las manos, ¿no? Y sabéis, era imposible hacer cosas sencillas por la falta de confianza que te falta en la otra persona, ¿no? Por la falta de coordinación, ya no solo de hacer los movimientos a la vez, ¿no? Sino de tener un fin común. Y cosas tan sencillas como correr detrás de otro compañero, de pillar de otro compañero, cuando tienen que ir cogidos de la mano, se convierte en situaciones en las que cada uno termina yendo para un lado, ¿no? Y quizás ese sea muchas veces el problema que tenemos nosotros también como cristianos, ¿no? Aunque queremos estar dentro del yugo de Jesús, no le dejamos que Él lleve la iniciativa, ¿no? Que Él sea el buey que guía, ¿no? Sino intentamos que Jesús se vaya adaptando a nuestra vida, ¿no? Y yo eso sí que lo veo un problema, ¿no? Porque al final termina teniendo un falso descanso, ¿no? Yo estoy en yunta con Jesús, ¿no? Pero yo quiero que Jesús vaya por donde yo quiero ir, ¿no? Es que a veces, Felipe, hacemos una yunta intermitente, que es yo me manejo mi vida, yo dirijo mi vida, yo controlo, yo resuelvo, y cuando ya me he metido en un fangal del cual no sé salir, entonces ya es cuando digo... Entonces, le digo al otro güey, digo, tira tú, que yo claro, de aquí no salgo, ¿no? Ven y échame una mano y aún así Jesús viene, Jesús trabaja con nosotros, Jesús nos echa la mano, pero eso no es lo que Él desea. Él no desea que yo sea esa ayuda temporal para cuando yo no puedo funcionar con mis cosas. Él lo que quiere es caminar conmigo en todo momento, tal y como hace esa yunta de bueyes que están juntos continuamente desde que salen de la casa del labriego hasta que vuelven para acostarse, caminan juntos. Eso es lo que quiere Dios en mi vida, no que cuando ya estoy en el fangal en el que no sé cómo salir, pues ya sí, acudes a mí, entonces, no, Dios quiere caminar conmigo en cada instante y esa es la única forma. Antes hablamos de la confianza, de que yo tenga confianza en Jesús, porque cuando llega un problema serio, cuando llegan dificultades de verdad, solo si tenemos esa confianza, como decías tú, David, bueno, puedo decir, ocúpate tú de esto, solo lo voy a lograr si ese es mi quehacer diario, si ese es mi constante cada día en el cual Jesús se ocupa de todo y se ocupa de las sencillas y entonces cuando llegan las complicadas, yo le digo, pues tal y como hiciste en las sencillas, lo harás ahora, ¿verdad? Si uno mira en la Biblia, esa es la experiencia del rey David. Cuando se fue a enfrentar con Goliat, ¿qué le dijo? Es que cuando venían lobos y cuando venían osos, ya me ha ocurrido esto. Entonces, contra este gigantón lo voy a tener igual, no hay problema. Era un caminar diario y cuando hay caminar diaria,
pues entonces funciona nuestra relación con Jesús. Si no, esa yunta intermitente, bueno, nos va a dar problemas en nuestra vida, en nuestro arado de nuestra vida. Realmente... Ay, perdón, que te No, no. interrumpí. Adelante, que al hilo de lo que tú preguntabas antes, efectivamente Jesús nos confronta, ¿no? Y la lección nos hace una pregunta muy directa, ¿no? ¿Qué cargas estás llevando? Porque todos y cada uno de nosotros tenemos cargas. Uno de los problemas que a veces tenemos cuando hacemos el planteamiento, claro, y por eso a veces nos equivocamos con el tema del yugo, es que, y es lo que creen algunos cristianos, nosotros no vamos a tener problemas. Jesús nos confronta con la realidad. Mientras estemos en este mundo, esto va a ser un problema. Esta vida es un problema. Estamos llenas de problemas, llenos de cargas, de problemas inesperados, de cargas de los otros. La realidad es esta, no vamos a vivir sin problemas. Con lo cual, como tenemos que enfrentar esa realidad, tenemos que ser conscientes de que necesitamos a Jesús todo el tiempo. Vamos a estar con Él también después, cuando no tengamos problemas. Pero aquí le necesitamos precisamente para llevar ese yugo. Y esa es una realidad. Nadie de los que nos pueda estar escuchando, nadie de los que vivan en este mundo vive sin problemas. Vamos a tener que estar arando y el terreno es complicado, el terreno es pedregoso, el terreno, ¿verdad? Está seco porque no siempre llueve en el terreno. Y a veces las semillas las estamos plantando y plantando y plantando y qué desastre, ¿no? Y la parábola del sembrador nos recuerda que lo de sembrar es complicado y que lo de arar es difícil, es muy duro. Y de hecho la tarea del arado, especialmente en algunas tierras, ¿verdad? Es muy dura, es muy complicado, no es tan fácil arar. Y aquellos que tenemos un pequeño jardín y como yo ayer he estado desherbando toda la tarde, que crece todo lo que no quieres y lo que quieres no crece, ¿sabes? Es un desastre. Nos damos cuenta de lo complicada que es la tarea agrícola y es una imagen muy chula. Vamos a tener problemas. Eso que nos quepa, vamos, que no nos quepa duda. Pero tenemos a alguien que va a arar con nosotros. Y aunque el terreno sea pedregoso, vamos a salir de ahí. Y eso es una enorme bendición. Pero nos confronta con la realidad. Vamos a tener problemas. Vamos a tener cargas. Y las cargas a veces van a ser muy complicadas. Antes ha comentado Richard, ¿no? De que aunque como cristianos tenemos fe plena en Jesús, ¿no? Siempre tenemos que acudir, ¿no? a los profesionales, ¿no? Y eso es lo que Jesús dice, ¿no? Jesús te dice, venid a mí, ¿no? Es decir, yo cuando estoy enfermo, el médico no viene por su propio criterio a mi casa, ¿no? A ver qué me pasa, ¿no? Soy yo el que tengo que ir al médico y contarle cuáles son los síntomas que tengo para que él pueda ponerme un tratamiento, ¿no? Y lo que Jesús está diciendo es lo mismo, es decir, Jesús sabe lo que me pasa, ¿cierto? Pero lo que Jesús quiere es que yo vaya a Él a contar lo que me pasa, ¿no? Y yo creo que ese también es un punto que a veces olvidamos, ¿no? El tener que renunciar, ¿no? O tener que aprender a no esperar a que todo me vaya llegando, ¿no? Sino a veces a tener que buscar también, en este caso a Jesús, ¿no? Para decirle, oye, mira, yo tengo esta situación en mi vida y lo que yo estoy haciendo contigo es que estoy cediendo el control de la situación para que tú, ¿no? En ese caminar unido con Él, ¿no? Pueda Él dirigir, ¿no? Hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Yo creo que es algo que debemos de recordar, ¿no? Muchos de nosotros somos cristianos, somos adventistas desde nacimiento, ¿no? Y a veces no hemos vivido ese tipo de situaciones, ¿no? De encontrarnos alejados tan alejados, ¿no? Que nos separados de Dios, ¿no? Y es cierto que en una sociedad como la que vivimos, donde todo lo controlamos, ¿no? A través de nuestros móviles, de dispositivos electrónicos, ¿no? A veces nos cuesta el tener que acercarnos a Jesús, ¿no? De una forma tan natural, ¿no? Y contarle, ¿no? Exactamente lo que necesitamos, ¿no? Pero es lo que nos pide de que vayamos a Él. Además te dicen los que estáis cargados, no te dicen los que tengáis cargas muy grandes que ya no podáis con ellas, porque por lo que tú estás comentando, Felipe, sí que es verdad que estamos también tan acostumbrados a cuando nos sentimos un poco mal a automedicarnos, que hay cargas que podemos llevar nosotros, y Jesús no pone una tara a la carga, no te dice, a partir de 1000 kilos, ven por aquí que yo te ayudo, ¿no? Dice, los que estáis cargados. Y por eso decía yo al principio que es un proceso que requiere aprendizaje, que requiere
primero, tener esa decisión y esa voluntad de soltar carga y no de soltarla a medias o bueno, te voy a dar 50 kilos porque yo creo que con los otros 50 los puedo manejar yo, porque creo, no, ponte en manos de Jesús, es lo que te está diciendo, Claro, es que que yo te Jesús, ayudo con ello. Jesús lo que quiere es que le pasemos todas nuestras cargas. Además, lo que quiere es una transferencia. Él dice, dame tus cargas y yo te voy a dar la mía. Luego vamos a hablar de cuál es esa carga de Jesús. Claro. ¿Vale? Pero lo que dice es, no te estoy diciendo que cuando estés agobiado vengas a mí. Claro. Dame aquello que te carga, aquello que te preocupa, lo que sea, grande o pequeño, tráemelo y dámelo, déjalo en mí. Y lleva la mía, que la mía es sencilla, la mía es fácil de llevar. La escuela sabática nos habla acerca del yugo, cómo los judíos entendían este yugo como la ley, ¿verdad? Ese yugo que era pesado, que era opresor con tantas leyes que habían hecho, y cómo Jesús habla de su yugo y se lo trae a un terreno en el cual todo es fácil, sencillo, ligero. Me ha gustado mucho la traducción que hacen desde la escuela sabática. En vez de mi yugo es fácil, dicen que se podría sustituir como mi yugo es bueno, mi yugo es agradable, mi yugo es útil, mi yugo es benévolo. Y yo he hecho una segunda traducción que es quitar la palabra yugo por ley, que es lo que hablaban los judíos, y Jesús lo que les viene a decir es, la ley es buena, es útil, es benévola, no es frustrante, no es lo que os están enseñando, es pues lo que dio Dios, es una protección para vosotros, para que seáis felices, para que os sintáis bien, es un cerco alrededor de vuestra vida para que las cosas os vayan bien. Y bueno, a mí me parece, como siempre, lo que hace Jesús de 10. Ese giro que les da, ¿verdad? Donde es verdad que la ley, si la entendemos como la entendían los fariseos, puede llegar a ser un agobio, puede llegar a ser una opresión, y Jesús se lo lleva a lo que es en realidad, que es un cerco protector para nuestra vida. Oye, ¿no resulta tremendo que muchas veces efectivamente hayamos convertido la religión en una carga? ¿Verdad? Lo hemos comentado muchas veces, pero es una idea que la lección también trasluce, ¿no? Al hablar de esto y al recordar lo que hacían mal en aquella época, ¿no? Los judíos, porque lo hacían fatal, de hecho. Y a veces los cristianos actuales también. Resulta que como no teníamos suficiente con las cargas del pecado, no teníamos suficiente con Satanás dándonos la lata todo el rato y convirtiendo esto en un desastre, no teníamos suficiente con el deterioro del mundo y todo lo que ha supuesto, no teníamos abundante con eso, encima nosotros hemos convertido la ley y hemos convertido la vida cristiana en muchas veces en una carga. Y para muchos cristianos, el ser cristiano es una carga, es algo cargante. Es tristísimo que se haya llegado a esto, ¿no? Y también nos invita a pensar, porque efectivamente la religión, la verdadera, la de Jesús, la que está basada en la ley del amor, no solo no es una carga, es la liberación. Y de hecho, si hemos dicho muchas veces que podemos tener el cielo en la tierra, es precisamente porque ya podemos tener, entre otras cosas, esa liberación. Ya podemos sentirnos, ¿verdad? ¡Wow! Libres de esa carga, libres de la carga del pecado. Lo hemos cantado en algún himno también, ¿no? Líbrame de la carga del pecado. Y podemos sentirnos ligeros y frescos, ¿eh? Es una historia completamente distinta. El cristiano lemon face, al que hace alusión algún pastor de forma muy humorística, ¿no? El cristiano con la cara de limón, esta que le ves por las mañanas y lleva cara de chupar limones, está malhumorado. Es un cristiano muy equivocado. Y es un cristiano que tiene una carga encima, ¿verdad? Que la verdad es que es una pena. Y me ha invitado a pensar también, ¿no? La reflexión de la lección en ese sentido. Cuidado con la carga de la religión, porque es una carga falsa. Sí. Respecto a esto, César nos decía en el YouTube, hablando de las cargas, de descansar en Jesús, como algunos grupos evangélicos dicen que por eso no se guarda el sábado, porque uno descansa solo en Jesús, ¿verdad? Bueno, está claro que eso no es así, la ley es la ley dada por Dios, pero también sí que tienen razón que a veces nos hemos podido centrar demasiado en el día y se nos olvidó el Señor del día. Y a veces nos hemos cargado demasiado en lo que se puede, no se puede.
A veces hemos repetido los pasos de los fariseos. Yo por lo menos así lo recuerdo en mi época de niño. eh, y el sábado dejaba de ser un disfrute. Yo me acuerdo cuando era un chavalillo con 9, 10 años que estaba mirando la hora de que acabara el sábado para poder empezar a hacer cosas porque a veces se me hacía aquello eterno. Eh, bueno, pues porque a veces se nos olvida estar con el Señor del sábado y se nos impone ciertas formas. El sábado es un día para disfrutar, es un día justo para esto que nos invita Jesús, para descargarnos en Él, para encontrar esa paz que necesitamos, ese sosiego, para encontrarnos con nuestro Salvador y decirle, mira, aquí estoy lleno de cargas, lleno de defectos, pero rendido a tus pies. Y el sábado es ese día ideal. La escuela sabática nos sigue invitando por ese camino que hace Jesús en Mateo 11, en el cual además de decir, venid los que estáis cargados y cansados, que os haré descansar, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Y a mí me encanta cómo hila de fino Jesús, porque Jesús dice, vale, me dais vuestras cargas, está bien, coger mi yugo y aprended de mí, caminad de mí cada día. Pero además si hay algún problema en el que no estáis entendiendo bien lo que quiero deciros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo creo que Jesús lo borda ahí, ¿verdad? Porque dice, frente a un problema en este mundo, en el cual impera el pecado, impera lo hablamos hoy en la escuela sabática, en la primera reflexión, esa competitividad de unos contra otros, esa lucha fratricida. Jesús viene a decir la solución frente a eso, la solución para ti, no para el vecino, la solución para ti es ser manso y humilde de corazón. Y entonces vas a hallar descanso. Deja de pelear por todo, deja de luchar por causas perdidas, aprende mansedumbre y aprende de mí. Y a mí me encanta ese aprende de mí, porque a veces, no sé si os pasa a vosotros, cuando alguien habla de una persona así mansa, dices, uff, es que le pisan el cuello y no abre la boca, ¿verdad? Casi es un cobarde. Sin embargo, cuando pensamos en Jesús, yo no es esa la idea que tengo en mi mente. Yo la idea de Jesús es alguien que controlaba perfectamente sus emociones, controlaba los tiempos, alguien que no hacía mal a los demás por hacer mal, que ninguna de sus palabras hería al otro por descuido y que sin embargo decía las cosas con amor, con cariño, pero que cuando era importante decirlo no se callaba una. Y cuando aquello no iba a producir ningún bien, simplemente callaba y lo dejaba pasar. No sé qué pensáis vosotros de esa mansedumbre que se nos invita. A lo mejor tendríamos que lo que te pide... Claro, ¿qué es mansedumbre, no? ¿Qué es realmente la mansedumbre? Claro. Pues, ¿qué es mansedumbre, chicos? ¿Qué es para vosotros mansedumbre? Creo que la mansedumbre es una cualidad que en la sociedad en la que vivimos se está perdiendo, o que está mal vista por lo menos, ¿no? Es decir, en una sociedad competitiva en la que hay que buscar ser siempre el número uno, ¿no? El tener la humildad para saber dónde estás, ¿no? Y ser capaz de reconocer lo que eres y lo que necesitas, ¿no? Deja mucho que desear, ¿no? Por eso puede ser de que muchas personas no sepan o no hayan oído hablar de esa palabra, ¿no? Yo creo que cuando Jesús habla de su mansedumbre, ¿no? Es de la capacidad que puede tener, ¿no? De adaptarse a las situaciones, ¿no? Incluso de adaptarse a nuestra situación. Yo creo que por eso es por lo que si nos juntamos y tomamos el ejemplo de los bueyes, ¿no? Que están en el yunque, ¿no? Podemos tener claro, ¿no? De que Jesús se va a adaptar a nosotros, ¿no? Incluso nos dice que
que es fácil de llevar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo adapta tanto a nosotros que se nos amolda perfectamente al cuello, ¿no? Yo no sé si alguna vez habéis pensado, ¿no? En esos animales, ¿no? Cuando les ponen las herramientas de arar, ¿no? El daño que les podría ocasionar al animal en sí, ¿no? Ujú. Yo me imagino que los carpinteros de esa época, ¿no? Se dedicarían a personalizar esas herramientas para que el animal pudiese trabajar lo más cómodo posible, ¿no? Yo creo que eso, en definitiva, es de lo que se habla, ¿no? Cuando se habla de la mansedumbre y la humildad, ¿no? De Jesús, ¿no? Que sabe adaptarse a nuestras circunstancias, ¿no? A nuestro problema, ¿no? Para que sea fácil, ¿no? Para que sea fácil poder salir de él, ¿no? Ujú. A mí, Esther, me gusta mucho cómo lo define el diccionario, Lo tengo también ahí. Cuéntame, ¿sí? cuéntame. Porque dice docilidad y suavidad que se muestra en el carácter y se manifiesta en el trato. Ujú. A mí me Y parece acabo de precioso. hacer un descubrimiento, acabo de hacer un descubrimiento. Estoy en el diccionario de la RAE también, dije, porque no había buscado lo que era mansedumbre, ¿no? Y bueno, dice que es la cualidad de manso. Y cuando vas a buscar manso, dice que es de condición benigna y suave, que es una idea muy bonita. Pero yo no sabía que hay una definición al final que vais a alucinar, porque acabo de alucinar también, ¿eh? Fíjate que estábamos hablando del ganado. Hay una definición de manso que es, en el ganado lanar, cabrío o vacuno, carnero, perdón, en el ganado lanar, cabrío o vacuno, carnero, macho o buey que sirve de guía a los demás. Aquel que sirve de guía a los demás se le llama manso. Esto no lo sabía yo. Y es una forma también de hilarlo con lo que estamos comentando también. Qué curioso, ¿no? Que En hablamos los, del yugo y de aquel que dirige y resulta que el manso, según nuestro lenguaje, también es esto. Es muy curioso. Uh-huh. en los Sanfermines, cuando sueltan los toros, dicen sueltan los toros y los mansos. Y Sí, los eso no lo mansos son sabía. quien van guiando. Qué bueno. Sí, sí, qué curioso. Pero al mismo tiempo, fijaos, estaba ahora repasando uno de los textos que nos dice la lección, porque es curioso que también nos invita, como acaba de comentar, creo que Felipe, la cuestión de la firmeza, lo comentabas tú, Richard. La lección nos lleva también a Gálatas 5.1. Y Gálatas 5.1, que es muy curioso, nos dice, fijaos que hablamos de la mansedumbre y algunos consideran mansedumbre es, pues efectivamente, pues liviandad a lo mejor de emociones o de respuesta, ¿no? Que eres demasiado flojo. Y sin embargo, el texto nos invita, también lo apuntaba Richard, esto de la sujeción de las emociones, nos invita a la firmeza. Y dice Gálatas 5.1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Otro yugo, interesante también que sumar, ¿no?, a la idea. Pero nos dice firmes. ¿Firmes por qué? Porque sois libres. Firmes en esa libertad. Es curioso. Mansos, pero firmes. O sea, no es una actitud todo lo contrario, ¿no? De blandura, ni. No, todo lo contrario. El ser manso implica fuerza también, implica firmeza, lo cual es una idea muy interesante también. Sí. Es que no es incompatible. Yo Claro. cuando leía esta definición de docilidad y suavidad, ¿verdad? Sí. Suavidad que se muestra en el carácter y se manifiesta en el trato, pero, pero no habla pues eso, de alguien inestable en su rumbo, al revés. Yo creo que para ser manso hay que tener muy claras las ideas. Vamos a hacer un inciso pequeño porque David se tiene que ir. David, ha sido un gustazo tenerte esta mañana aquí y Nada. bueno, te esperamos dentro de poco con otra reflexión. Sí, claro que sí. Nada, gracias por haberme permitido participar en el programa de esta mañana, que animo a los demás a que tengan su participación cuando puedan y es un placer y que tengáis un buen día de sábado. Venga. Venga, Feliz chaito. sábado. Gracias, David. Bien, decía, esa docilidad, esa suavidad, yo siempre en imagen me la pongo en la mente en una situación. Cuando a Jesús le estaban dando con el látigo, cuando le estaban escupiendo, cuando le estaban colocando la corona de espinas, el poder controlarse, el poder decir, tengo toda la fuerza del universo aquí para cesar esto que me están haciendo, pero que por amor a nosotros aguantara todo aquello, eso es mansedumbre Uh-huh. y control Uh-huh. propio y dominio propio. Y eso es lo que se nos invita a nosotros, a vivir una vida
reflejando esa docilidad, esa suavidad de carácter y en el trato que no tienen nada que ver con fragilidad en las convicciones. Al revés, yo creo que una persona mansa es alguien y que sabe mantener esa mansedumbre, es una persona mucho más fuerte de lo que se puede uno imaginar, porque es capaz de no alterarse ante situaciones que a cualquiera de nosotros nos harían salir de nuestra paz mental. Es que es muy complicado, ¿no? Es muy complicado ante una situación difícil, ¿no? El mantener la calma, ¿no? Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estamos en el Club de Exploradores, ¿no? Que a lo mejor estaban, pues no sé, como muchas veces ha hecho Ruth, ¿no? Que nos ha enseñado a hacer la RCP, ¿no? Pues sí, lo aprendes, pero yo no sé si ante una situación real sería capaz de mantener esa mansedumbre, ¿no? Esa firmeza, ¿no? Esa templanza, ¿no? Como también aparece en la Biblia, ¿no? Para poder realizarla, ¿no? Y a lo mejor teóricamente la sé realizar perfectamente, ¿no? Pero no sé si ante esa situación. Yo creo que, como decía Richard, Jesús es un ejemplo porque lo más fácil es que cuando llegaron a apresarle, ¿no? Pues hubiese cogido, le hubiese quitado la espada a Pedro, ¿no? Y se hubiese defendido directamente, ¿no? En cualquier momento que le hubiesen acusado, ¿no? De todas las mentiras que le estaban acusando, ¿no? Hubiese él saltado y se hubiese defendido, ¿no? Con En que cambio, él simplemente, se mantuvo, ¿no? Se con que mantuvo muy simplemente firme. hubiese hecho fulgurar parte de su divinidad, había sido Claro, suficiente. nos podía haber fulminado directamente, como, ¿no? Como podíamos ver a veces en las películas de superhéroes, ¿no? Sacar sus rayos mágicos, ¿no? Y fulmina a todos, ¿no? O escapa de esa situación, ¿no? Y aguantó con mansedumbre por amor a nosotros. Claro. Eh, Fijaos que además, hablando del cansancio, ¿no? También es verdad que es mucho más difícil controlar tus impulsos y controlar tus emociones cuando estás cansado, ¿verdad? Cuando estás cansado, cuando estás harto, cuando, ¿verdad? Alguna situación. Yo estos días estoy hablando mucho, supongo que vosotros también, del tema de la fatiga pandémica, ¿no? Que empezamos a estar cansados de muchas cosas, ¿no? Y de muchas situaciones. Y cuando te encuentras en esas situaciones es mucho más difícil, ¿eh? Tomar decisiones y es mucho más difícil también controlar los impulsos. Y tienes tendencia también a ser, ¿verdad? Pues a tener una verborrea diferente y es más complicado también callarte y mantener la cordura a la hora de decir ciertas cosas. Hay que tener fíjate, cuidado con eso. fíjate, Esther, que con esto sí que me fustigo a veces, Y yo, porque sí, a veces digo, bueno, es que estoy tan cansado que me ha salido el hombre viejo, ¿no? Y de pronto me viene a la cabeza, pero qué bicho malo eres, porque Cristo pasó toda la noche en vela, le sacudieron por todos los lados, bueno, le hicieron las mil y una y supo mantenerse. Es una excusa que te estás buscando. Y a veces me fustigo con ello, porque a veces sí nos justificamos con, uff, estoy tan cansado que he perdido el control. Eh, es verdad, yo no soy Jesús, pero yo sé que Él no perdió el control, con lo cual, si lo he hecho, lo que tengo que hacer es reconocer que lo he hecho mal y no justificarme. Respecto a definiciones de mansedumbre, hay dos definiciones propias que nos daban por aquí. César nos ha dicho que mansedumbre es dejar de ser yo, dejar de ser el primero, dejar de ser el que más sabe, el superior y el mejor. ¿Verdad? Me parece muy bueno. Y Joaquín decía que mansedumbre es la actitud de aquel que ha dejado atrás comportamientos y actitudes ligados al hombre natural que solo causan dolor a él mismo y a los que comparten su existencia. qué bonito. Muy bien. Son Muy dos bien. definiciones que no son de diccionario, pero que son de las prácticas de las que aportan y suman en esta escuela. Hace un segundo, Esther, nos estabas hablando del otro yugo, ese yugo que nos habla de Gálatas, ¿verdad? Ese yugo de la esclavitud y es esa esclavitud del pecado. Yo creo, o por lo menos mi imaginación, me lleva a que cualquiera de los oyentes de Jesús rápidamente visualizaron dos yuntas. Una de dos bueyes perfectamente alineados que trabajan al unísono y sin ningún problema. Y esa yunta de la esclavitud es en la que hay un buey alto, un buey bajo, sobre el que va todo el peso de la yunta y sobre el que arrastra y se agota sin poder arar bien, que ara torcido,
porque el pecado es el que le está lastrando. Yo creo que Pablo está refiriéndose a eso. Hemos sido liberados. Ahora, bueno, funcionamos en esa libertad que Cristo nos ha dado. Somos colaboradores de Él. Aramos en el campo para Él. Y por lo tanto tenemos que ser sobrios y no dejarnos oprimir para volver a donde estábamos, de donde salimos, que es de esa opresión del pecado, de esa esclavitud del pecado, donde nuestros surcos eran torcidos, donde el peso nos agobiaba y donde la fatiga era constante en nuestras vidas. Y es que a veces nos puede pasar, ¿verdad? Como cristianos, que después de vivir en la libertad de Jesús, empecemos a andar de nuevo en la esclavitud y no nos demos cuenta. Y nos tenga que venir Dios a decir, tú no te das cuenta que empiezas a sentir peso en tu vida, tú no te das cuenta que las cosas no están bien, ¿qué está fallando? A mí me encanta cómo actúa Dios con nosotros siempre, porque siempre es, si es que te quiero, si es que quiero lo mejor para ti, ven porque tengo solución para ti, incluso cuando te hayas ido, regresa porque, como el hijo pródigo, en mi casa siempre hay lugar para ti. Estoy deseando que vuelvas. A mí, bueno... al hilo de lo que comenta, estaba yo pensando ahora, ¿no? Que, a ver, ¿cómo lo podemos decir amablemente, no? Ya tenemos suficientes cargas, ya tenemos suficientes problemas viviendo en este mundo de pecado, ¿no? No lo hemos escogido nosotros. Pero a veces es tremendamente cruel, y no lo hacemos a lo mejor de forma intencionada, pero es tremendamente cruel algunos de los planteamientos que hacemos cuando los hacemos tan globales, ¿no? Bueno, hay gente que dice, claro, como estamos en un mundo de pecado, venga a sufrir, ¿no? Porque vamos a sufrir muchísimo hasta que venga Jesús, entonces, bueno, nos va a tocar esto, nos va a tocar esto otro. A veces incluso justificamos sufrimientos innecesarios precisamente porque estamos aquí. Y hasta, claro, que Jesús venga y dejemos de estar en pecado es verdad. Tampoco hace falta que nos estén recordando todo el tiempo, todos somos pecadores, todos sois pecadores. ¿Sabes? Ya tengo carga suficiente, no hace falta que me lo recuerdes, yo ya lo sé, ¿no? Y si no lo sé es porque estoy despistada, pero yo ya lo sé, ¿sabes? Entonces, a veces, este tipo de planteamientos que resultan cargantes también para los demás, probablemente nos los tendríamos que hacer mirar, ¿no? Ya lo sabemos que somos pecadores. No pongamos más carga todavía de la que ya necesitas. No culpabilicemos ya más a la gente. Ese trabajo lo hace Satanás perfectamente. No hace falta que nosotros le ayudemos. Y a veces, probablemente sin querer, estamos siendo bastante ayudantes de él y entended lo que quiero decir, ¿eh? Es un planteamiento gráfico. Cuando de verdad que no, que a nosotros se nos llama a hacer todo lo contrario, ¿no? Quita cargas, intenta aliviar cargas, intenta recordar que está Jesús ahí, pero no nos carguemos demasiado. Y es verdad que a veces el discurso colectivo es este, ¿no? Somos unos pecadores, cuidado con esto, y cuidado que viene, y a veces, ¿sabes? A mí hay una frase, Esther, ¿sabes? Hay una frase que a mí me gusta mucho que es, soy un pecador rehabilitado. Eso, ¿ves? Pero eso ya no es tan cargante. A mí me gusta mucho porque me recuerda lo que fui y lo que Dios ha hecho en mí. Y lo que me va a ocurrir si me separo de su mano. Entonces, yo creo que todos, por lo menos espero, que todos los que estamos aquí seamos pecadores rehabilitados. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. En proceso de rehabilitación. Estamos rehabilitándonos, ¿verdad? Es una idea, estamos en proceso. No hemos conseguido una parte, pero cada día vamos a más. Y hasta que Jesús venga, seguimos en rehabilitación. Es una idea muy linda. O en proceso de construcción. Estamos construyendo cada uno de nosotros, ¿no? En proceso de mejora o buscando la mejor versión de nosotros mismos. Pero es tan diferente decirlo así, ¿verdad? Ya sabemos cómo estamos, pero estamos en mejora. Estamos en proceso. Esa y además es que claro. no nos tenemos que mirar con nuestros ojos, nos tenemos que mirar como Él nos mira. Exacto. Ese es el valor que nos da. O sea, si yo me miro lo que yo valgo, qué tristeza. Claro. Pero es que si me miro con sus ojos, valgo tanto que dio su vida por mí. Entonces, eso es como me tengo que valorar. Me tengo que valorar como Él me ve, que es como ese hijo que desea volver a llevar a casa. Hay una idea más que me gusta mucho de Gálatas 5.1, porque establece una diferencia entre esa libertad y esa esclavitud. Viviendo en una sociedad en la que vivimos, en la que se nos invita a ser libres, ¿verdad? Es un falso engaño.
Yo siempre, cuando doy estudios bíblicos, pongo un ejemplo. Tú te colocas en el borde de un precipicio y ¿dónde eres libre? Eres libre cuando tú no has saltado al precipicio. En el momento en que saltas al precipicio, ya no eres libre. Ya no puedes decidir si saltar o no saltar, al revés. Ya estás, por fuerza de la gravedad, estás yendo hacia abajo y a darte el leñazo padre. Somos libres cuando permanecemos en las líneas que Jesús nos ha dado. En la de tengo todavía la oportunidad de elegir entre el bien y el mal. Pero cuando yo ya elijo el mal, ya no soy libre. Ya estoy en esa caída. Entonces, me parece que esta invitación de Gálatas de permanecer en la libertad, permanecer en el sitio en el cual tienes siempre opción para elegir dos caminos. Esa es la libertad, porque en el momento en que tú ya eliges el camino del pecado, perdiste tu libertad. Es verdad que Jesús te la puede volver a dar, pero de momento tú ya la has perdido, ya estás en caída libre. Entonces, es algo que tenemos también que valorar, vale, a veces, yo qué sé, nos sentimos agobiados y oprimidos por estar viviendo en el cerco que Jesús nos da para protegernos y queremos, ¿verdad?, vivir a puertas abiertas y no nos damos cuenta que donde nos ha colocado es el sitio seguro, donde Él nos quiere y es el sitio más favorable y que en cuanto salgamos de ahí, pues vamos a sufrir lo que no está escrito. Claro, depende, volvemos a lo mismo, de la carga que nosotros hayamos podido imponernos sin que fuera necesario, ¿no? Yo suelo decir, además es una idea que me gusta mucho, que no tengo la más mínima duda de que hemos sido diseñados para ser felices y hemos sido diseñados para disfrutar de la belleza. Y suelo decirle a la gente a la que le gusta comer comida que no sabe a nada, porque a veces pasa, ¿no?, que parece que eres como mucho más saludable si comes comida que no está rica, ¿no? Sin embargo, tenemos papilas gustativas, lo cual me invita a pensar que probablemente hemos sido diseñados para comer comida deliciosa. Comida que huela rica y comida que sepa rica. ¿Sabéis lo que quiero decir? Estamos diseñados para ver cosas hermosas. Tenemos experiencias estéticas, tenemos unos ojos, disfrutan con la belleza y tenemos sensaciones que además ¿verdad?, se transforman, hay todo un mundo químico relacionado con el disfrute y con la felicidad. Hemos sido diseñados para ser felices. Y si nosotros caminamos por esa línea que está arando el buey con mayúsculas, nosotros vamos a ser felices. Somos infelices cuando nos salimos de ese camino, ¿no? Pero si nosotros vamos en el camino, en lo que Dios ha diseñado para nosotros, Dios ha diseñado una ley de amor que nos sitúa en una felicidad que no somos siquiera capaces de imaginar cuál puede ser. Pero claro, nosotros nos empeñamos en ser nuestros propios dioses o nos empeñamos en seguir a aquel que quería ser Dios. Y qué tristeza. Es una mentira, no puede serlo, no lo es, ¿sabes? Y a veces el ser humano juega eso y se equivoca y acaba siendo tremendamente infeliz. Claro. Qué tristeza, Esther, que nos salimos de la línea de la felicidad que Dios marca buscando la felicidad o la supuesta felicidad para darnos cuenta al final que no lo hemos conseguido. Decías eso de la comida rica y se me ha venido a la mente un hermano de aquí de la iglesia que muy gracioso que dice, toda esta comida samna, dice, es verdad, te va a hacer vivir más, pero se te va a hacer de un largo. Estoy en desacuerdo con él, es porque no lo he cocinado rico. Felipe, ibas a decir. Sí, yo tengo una duda y quiero que me la resolváis vosotros porque ya sabéis que soy a veces muy cortito, ¿no? Y dice Jesús cuando en Mateo dice que su carga es ligera, ¿cuál es la carga que tiene Jesús? ¿Qué significa mi carga es ligera? Pues yo creo que la carga de Jesús es compartir su mensaje y su amor con los demás. Y realmente esa es una carga ligera. El hacer lo que él hizo, el vivir como él vivió, el andar como él anduvo, es una carga ligera. El llevar amor a los demás. Es verdad que no es sencillo, porque para Jesús no fue sencillo pasar por aquí. Pero es una carga en la cual, terminada la jornada, te sientes feliz. Aunque le podemos poner un problema, porque es verdad que también Jesús dijo que si estamos con Él nos iban a pasar un montón de cosas. Hay algunos textos que a mí nos recuerdan
Si andáis conmigo, vais Sí. a pasar por fuego y os van a pasar un montón de cosas tremendas, ¿no? Claro, lo que pasa es que en realidad, y lo comentaba antes también por el WhatsApp, regocijaos, estad siempre gozosos, reconoced también que yo estoy aquí con vosotros. Es evidente que, y al hilo de lo que estamos comentando, al margen de todas las cargas que podamos tener, la seguridad de la salvación aligera cualquier posible carga que podamos tener. La seguridad de que Jesús está con nosotros nos lleva a una dimensión completamente diferente. Vivimos una vida diferente. Y si no la vivimos es porque efectivamente probablemente no hayamos llegado a entender lo que estamos diciendo. La carga de Jesús es esa ley que efectivamente la ley del amor, si está en nuestra vida, va a hacer que nuestra vida sea muy diferente. Va a fluir de una forma distinta. Vamos a tener satisfacciones y gozos que no vamos a encontrar de otra manera. Y eso no la significa, salvación es completamente distinto a Esther, esa. como decías tú antes, no significa que todo nos vaya a ir bien, ¿verdad? No, y a veces Seguiremos nos va- andando por el valle de sombra y de muerte, seguiremos andando por los claroscuros, pero no caminaremos solos, que eso es lo también el ángel de importante. Jehová acampará a nuestro alrededor y Claro. también a nuestro Claro, no vamos a estar solos. A veces nos centramos, ¿verdad?, en ciertos textos y tenemos tantas promesas maravillosas de aligerar la carga y de salvación que, bueno, efectivamente compensa, ¿eh? A mí me gusta mucho. Con creces. Me gusta mucho pensar en el texto este, ¿no? Un poco con el planteamiento que ha marcado Esther, ¿no? Es decir, a mí, egoístamente, la carga que Jesús tiene me da igual. La carga social que él tiene. Pero sí me interesa mi carga. Y a mí me gusta leer este texto, ¿no? Más que Jesús diga que su carga es ligera, que Jesús dice, conmigo tu carga es más ligera. Porque realmente los bueyes araban, ¿vale? Vamos a volver al yugo, ¿no? Al ejemplo del yugo. Los dos bueyes araban. Y un buey solo, tener que arar un campo le suponía más carga, más esfuerzo que ararlo en yugo con otro buey. Y lo que Jesús dice es que cuando aras conmigo, y cuando tu campo, tu vida, tus problemas, los aras conmigo, esa carga es mucho más ligera. Y más si a mí me dejas que sea el buey que guía, que entonces ya es dejarse llevar, ¿no? Y por eso, la verdad que la pregunta era un poco así con malicia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero lo que sí que me gusta entender este texto es así. Lo que Jesús me dice es que tú tienes que hacer un trabajo, tú tienes que vivir tu vida, tú te vas a encontrar con dificultades, vas a estar arando y en ese momento vas a encontrar tierra seca, vas a encontrar piedras, pero cuando lo haces al lado mío, pues ese trabajo va a ser mucho más ligero, ¿no? Y por eso es por lo que Jesús lo que intenta recordarnos, ¿no? Es que debemos de confiar en Él, ¿no? Y por eso nos pide que depositemos nuestros trabajos, nuestras cargas, nuestros problemas en Él, ¿no? Para que podamos hacerlo más ligeros, ¿no? Es como dicen, ¿no? Cuando tienes un problema y parece que se lo prestas a alguien, ¿no? Parece que ya el problema, ¿no? Se diluye más, ¿no? Y parece que esa preocupación que tienen, ¿no? Al compartirla, hacerla ya partícipe a otras personas, ¿no? Parece que ya la preocupación se diluye, ¿no? Yo me gusta la idea esa, ¿no? De entender que cuando Jesús dice que su carga es ligera, es porque Él no tiene carga, Él no tiene problemas de pecado, Él tiene una vida infinita, ¿no? Pero nosotros sí tenemos muchas cargas. Y lo que nos dice es que cuando estamos arando junto a Él, ¿no? Cuando estamos en yugo con Él, nuestras cargas pesadas, ¿no? Se hacen ligeras, ¿no? Casi tenemos que ir terminando, pero hay aquí un par de comentarios que me parecen interesantes. Dice López Vigo, Jesús se mantuvo manso, pero no cedió y se mantuvo firme. Hoy pretendemos que ser manso es tragar y ceder con todo. Hay gran diferencia, ¿verdad? Y yo creo que el problema está en que no sabemos permanecer en equilibrio. Si vemos las cosas que están mal, nos disparamos, ¿verdad? Y a mí lo que me encanta de Jesús es que no hirió a nadie innecesariamente, jamás. Buscaba siempre el bien de las personas. Y el otro punto es que como no sabemos hacerlo bien, en vez de aprender a hacerlo bien como lo hacía Jesús, lo que hago es me callo y permito que se hagan las cosas mal. Y eso también está mal. Entonces, las dos cosas están mal. Lo que tenemos que hacer es aprender de Jesús, como él dice, aprender de mí, ¿verdad?
para ser mansos y ser capaces bueno, de decir las cosas sin herir a nadie, sin dañar a nadie, porque Jesús no buscó dañar a nadie innecesariamente. Y hay otro comentario de Inma que tiene que ver con esto y con parte del final de nuestra lección que nos hemos saltado, de Gálatas 6:2, que dice Inma: hermanos, aun cuando alguno incurra en alguna falta, vosotros los espirituales, corregidles con espíritu de mansedumbre y cuídate de ti mismo, pues tú también puedes ser tentado. Y Gálatas 6:2 decía sobre llevar los unos las cargas de los otros, ¿verdad? Y yo creo que estos dos textos son claves, porque el apóstol Pablo nos dice: oye, mira, vosotros que habéis entendido bien el mensaje de Jesús, vosotros que os consideráis espirituales, vosotros que sabéis cómo él actuaba, corregirle, pero con mansedumbre. No intentes machacarle, no intentes dañarle. Como tú decías, Esther, antes, ya sabemos que somos pecadores. Nadie nos tiene que venir a decir que lo somos. Sí. ¿Me permites concluir? No sé cuánto tiempo nos queda, pero al hilo de lo que comenta, y gracias, Inma, también por el toque, porque me apetecía también hacer un planteamiento social de esto, ¿no? La lección en algún momento nos pregunta: oye, ¿recuerdas la última vez que alguien te ayudó a sobrellevar una carga que llevabas adelante, ¿no? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te hizo sentir? Y era al hilo de lo que preguntaba antes Felipe también. Yo no sé vosotros, pero yo he descubierto hace mucho tiempo ya, yo soy una persona bastante social y bastante sociable, ¿no? La enorme bendición que supone mantener relaciones interpersonales. ¿De qué manera una persona puede crecer compartiendo con los demás, con los de nuestra fe y también con los que creen cosas distintas o no creen absolutamente en nada, ¿no? Dios me ha bendecido mucho con la interacción social. Una bendición particular, personal, es decir, de los demás hacia mí, pero también he podido descubrir el trabajo que podemos hacer muchas veces sin darnos cuenta. ¿Sabéis? Lo hemos comentado alguna vez también, ¿no? En alguna otra reunión que hemos mantenido. Y las cargas se aligeran mucho cuando las compartimos con otros. Y, ¿sabéis? Hay una reflexión triste que yo me estoy haciendo últimamente. Supongo que lo habéis escuchado también por parte de vuestros amigos. Hay personas que dicen que después del confinamiento y después de esta fatiga pandémica que estamos viviendo y de la falta de interacción social, hay quienes se están acostumbrando a no interactuar socialmente. Y eso es una tragedia. Que nos acostumbremos a estar más solos, que nos acostumbremos a no interactuar con los demás. No perdamos eso, por favor. Busquemos a los demás, no nos quedemos en casa, porque es verdad que quedarse en casa es cómodo, y es verdad, pero me refiero a quedarme en casa no porque estemos en casa, sino a dejar de interactuar con los demás. Es cómodo, pero también nos perdemos miles de bendiciones que Dios ha preparado para nosotros gracias a los demás. Y cuando nos dice soportaos los unos a los otros, aprended a sobrellevar las cargas los unos de los otros, nos está invitando también a la interacción social y a poner también, ¿verdad?, nuestros pequeños yugos unos a favor de los otros para poder ayudar también. Cuidado con esto, porque es verdad que hay gente que se está acostumbrando a aislarse y eso es malo. Eso es malo también. No, la lección nos invita a lo social, a interactuar con los demás también, con respecto a las cargas y con respecto a los yugos. Es una idea interesante también. Que es exactamente lo que hizo Jesús, ¿verdad? Ayudar a llevar cargas. Es una invitación constante, pues a eso, a caminar en yunta con Jesús, a llevar su paso y a hacer lo que él hizo. Es una invitación a ser cristiano, que ser cristiano no es otra cosa que ser imitador de Cristo. Amén. Entonces, bueno, ese debería de ser nuestro objetivo y nuestro empeño en todo momento, el que los demás puedan ver a Cristo reflejado en nuestras vidas, aunque sea ligeramente, ¿verdad? Pero que pueda verse que Dios actúa en nuestra vida y que puede actuar en favor de los demás, que para eso estamos aquí. No con un motivo egocéntrico para que yo me salve, sino para llevar salvación a los demás, empezando por mi casa, ¿verdad? Siguiendo por mi vecindario, por mi trabajo, por todas partes. Ese es el objetivo que Dios nos dio. Bueno, pues si os parece, vamos a dar por concluida esta parte del estudio de la palabra, bueno, en el cual yo disfruto mucho. Vamos a poner una música que nos haga un descansito, como decía Juanfra, para levantarse a beber el vaso de agua. Y después viene la historia de los niños y el sermón, Felipe, así que prepárate porque el tiempo va a ser tuyo y después
tenemos la zona mixta en la cual pues, te preguntaremos alguna cosilla de ese ser felices que nos vas a contar. Así que, David, por favor, interludio musical y adelante.